Saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio de En Contexto. En esta ocasión y como siempre me acompaña Joel Cosme. Un gusto estar aquí, Henry. Y también tenemos a Alondra. Alondra, ¿cómo estás? Saludos Henry, ¿todo bien? Saludos compañeros, un placer estar aquí hablando de este tema tan importante. Y por supuesto Albert. Buenas tardes a todos y saludos, Henry. Gracias por nuevamente invitarme. Albert actualmente, esto para poner en contexto lo que vamos a tocar ahora, tú cogiste Derecho Constitucional, ¿verdad? Claro. En bachillerato, ya tú la pasaste, Albert también la está cogiendo, Joel y yo estamos en esas gestiones en la escuela de Derecho per se, y el tema de hoy es un tema un poco técnico, pero que a la vez le debe importar a toda la población, y se trata de un concepto, un recurso que se llama el habeas corpus. ¿Qué es eso, Henry? Que está en nuestra constitución y es una garantía. Bueno, la raíz del habeas corpus es el derecho del acusado a enfrentarse a la prueba y a estar ante un juez para que un juez determine, un jurado, ¿verdad? El juzgador. Ese es el concepto de habeas corpus que está en toda el globo terráqueo. Sí, A mí nunca se me va a olvidar eso, porque yo recuerdo, ¿verdad? Para el que no me conoce bien, yo tengo una concentración menor en ciencias políticas y por esa razón es que estoy entonces cogiendo estas clases. Y nunca se me va a olvidar que cuando yo estoy en la clase de política de Estados Unidos, el profesor Porrata fue el que me puso en mi mente por primera vez este término. Y recuerdo como ayer que dijo, cuando usted lo cojan preso, si lo cogen en algún momento y usted lo encarcelan, lo único que va a decirle es habeas corpus. ¿Y qué significa eso? Y todo el mundo como que, para que entonces puedas ir a donde tengas derecho, ¿no? A ir a donde ante un juez. Pues imagínate que tú estás en el 2017, cometiste alegadamente un delito y te acusan y no puedes pagar la fianza. Pues estás en detención preventiva y estás ahí contando los días hasta que pasen 6 meses para poder reclamar tu derecho de habeas corpus y poder salir de la cárcel, aunque todavía no se te haya celebrado un juicio. Y viene y pasa el huracán María. Viene el huracán María. Y tú en la cárcel ahí. Tú en la cárcel ahí. Y no se rompe la cárcel para escaparte. Estás ahí. Porque en Puerto Rico ninguna cárcel y los se rompió. tribunales cerrados. Y los tribunales hasta cierran. nuevo aviso. Y viene y te van a celebrar un juicio y se cancela y pasan cosas y no puede. Pues esto le sucedió a Alexander Aponte Ruperto. Que el Ministerio Público, la Fiscalía le presentó varias denuncias por violar algunos artículos del Código Penal y otros de la Ley de Armas. Entonces ese mismo día, pues obviamente el Tribunal de Primera Instancia determinó causa por arresto y como Alexander no prestó fianza, pues se encarceló preventivamente. En nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución establece que todo acusado tiene derecho a un juicio rápido, pero que también si dentro de los 6 meses no se celebra el juicio, pues ese acusado tiene que, y lo dice las opiniones, tienen que echarlo a la calle. Exactamente, lo dice así en la convención. En la Convención Constituyente, muchos de entonces, de los Nuestros padres fundadores de Lela. Sí, claro. Así lo establecieron. Así, en esas conversaciones en el Capitolio, pues dijeron, si pasan 6 meses y ese acusado todavía está ahí, tienen que echarlo a la calle automáticamente. Entonces pasaron los 6 meses y él dice, ok, pasaron mis 6 meses, Tribunal de Primera Instancia, sácame a la calle. Y el Tribunal de Primera Instancia se niega. Él se niega, obviamente se fundamentaba en lo que se le conoce, se me olvidó el término, tiene que ver con Dios, es un acto de Dios. Un acto de fuerza mayor. Una fuerza mayor, un acto de Dios, sí, en donde, pues, obviamente el tribunal no controla el huracán. Y entonces se entendía de que entonces se paralizaba el conteo de esos días de la habeas corpus. Y entonces él va a donde apelaciones. Y Sí. en apelaciones le dicen que tienen que sacarlo a la calle porque no Sí. se contaban. Y entonces llega este caso al Supremo. ¿Y qué pasó en el Supremo, Henry? No emitieron opinión mayoritaria, bajó por sentencia y al revocar al TPI, pues se mantuvo la decisión de apelaciones y dijeron, por ende, el término de 6 meses de detención preventiva no se paraliza por fuerza mayor. Hay 2 excepciones importantes a la detención preventiva, que la opinión de conformidad de la jueza Orono Rodríguez discute muy bien. Lo discute, lo tengo por aquí. Uno es el fraude. fraude. Si tú por fraude quieres evitar cuando el el juicio, acusado actúe ilegal o fraudulentemente para impedir el juicio.
Y también hay otra excepción que es como la regla de procedimiento criminal y el debido proceso de ley impiden que se celebre un juicio mientras se determina la procesabilidad de un acusado, el tiempo que dure esa determinación no contará para el cómputo de los 6 meses. Eso en Arroyo Habichuela se vio en un caso que trataba sobre que él alegaba ese acusado alegaba que no se podía imputar porque tenía problemas mentales. Ajá. Y ese tiempo que utilizaron para determinar si realmente era procesable o no, pues no cuenta de los 6 meses. Él alegaba que contaba, entonces la jurisprudencia dijo que no contaba. Esas son las únicas 2 excepciones que hay. Si el acusado utiliza fraudulentamente pues el juicio o intenta ilegalmente dilatar el proceso, pues esa es la excepción. Y la otra excepción es la que discutimos ahora, mientras se discute la procesabilidad o no procesabilidad de ese acusado, pues ese término se paraliza mientras tanto. Esto fue bien interesante porque bajó por sentencia. Sí. Se publicó por sentencia y no por opinión. Eso significa que no es una fuente como tal primaria de derecho, sino es una fuente persuasiva. Ni vincula a otras partes que no sean las partes involucradas en ese caso, que en este caso era Alexander. ¿Y qué pasa? Que la jueza presidenta Oronoz Rodríguez se pregunta: ¿puede el Estado detener preventivamente por más de 6 meses a un acusado si ocurre un fenómeno atmosférico que provoque el cierre temporal de los tribunales? Ella dice que los huracanes no debe utilizarse como justificación o fundamento para paralizar el término de habeas corpus. Y entre otras cosas, ella dice, y también el juez Estrella Martínez, me gustó mucho la lógica y el razonamiento del juez Estrella, porque hay que tratar esto sobre si es un tema de prescripción o de caducidad, porque muchos jueces decían, es que con estas excepciones se convierte en una cosa de prescripción, pero el juez Estrella decía que la Asamblea Constituyente y las afirmaciones que se hicieron allí fueron tan contundentes que este recurso de habeas corpus se convierte en uno de caducidad. No importa si un huracán viene, porque ellos sabían, los de la Asamblea Constituyente, sabían que estamos en un archipiélago en el Caribe y que estamos susceptibles de huracanes. Es que si lo relacionamos con nuestro podcast anterior, Puerto Rico siempre ha sabido de que los huracanes vienen. Sí. Y nuestra Asamblea Constituyente fue consciente de eso y por eso, aún así, conociendo que venían huracanes a Puerto Rico, decidieron que tenían que irse a la calle. Literalmente esa es la expresión, tienen que salir a la calle cuando va a ser el habeas corpus. Henry, me gustaría, ¿verdad?, que pudiera explicar en cuestión de lo prescripción y caducidad, para que nuestros oyentes, los que no entienden más o menos de esto, tengan pues una luz más clara de lo que es y la diferencia entre ambas. Prescripción tiene muchas excepciones a la prescripción. Por ejemplo, voy a darle el 1802, que es de daño. Clásico. El Código Civil, ¿verdad? En Arroyo Habichuela. Hay una teoría en derecho que se llama la teoría cognoscitiva del daño, que eso se estableció mediante jurisprudencia, así no está en nuestro Código Civil. Nuestro Código Civil dice que usted tiene derecho dentro de un año a que le resarcen los daños ocasionados, dentro de un año. Pero la interpretación de los tribunales ha sido, sí, ese año empieza a correr cuando tú te enteras que tienes ese daño. Lo contrario pasa con la caducidad. La caducidad, no importa lo que pase, vamos a suponer que no exista el término, la teoría cognoscitiva del daño. Si fuera por caducidad, es desde que sufriste el daño. Exacto. No importa si lo te enteraste después, es desde que lo sufriste. Y la caducidad es inflexible. Y la prescripción, pues no lo es tanto como la caducidad. Las protecciones constitucionales no están sujetas a pronósticos del tiempo. Y este tribunal debe velar porque la Constitución aplique tanto en tiempos de tempestad como en los periodos de calma. A lo que ella dice esto porque ella, como juez presidenta, emitió una resolución, una orden administrativa, ¿verdad?, paralizando la labor de los tribunales. Entonces, las opiniones disidentes de Luis Martínez Torres y de la jueza Rodríguez decían, señora presidenta, es que usted emitió unas órdenes de paralización de los procesos y ahora está penalizando a la fiscalía por hacer lo imposible. Ahí tú te das cuenta. A mí me sorprendió de que esta decisión se dividiera. Para mí, que era algo tan obvio, que la libertad del ser humano es tan fundamental,
que era para mí que era razonamiento común, Claro. pero se ve, o yo me di cuenta de aquí como fue tan dividida, si no fue 5-4, ¿no? Sí, no la tengo acá. Creo que fue a 5-4, La pero sentencia arriba debe la estar. opinión de conformidad también del Ángel Colón Pérez Ajá. dice, refiriéndose a sus compañeros, Sí. establecido lo anterior, nos resulta lamentable que algunos miembros de este tribunal, no conformes con los estragos y las grandes pérdidas que ocasionó el huracán María en su paso por el país hoy, a través de sus votos disidentes, quieran añadir al listado de daños ocasionados por el mencionado fenómeno atmosférico La pérdida. pérdida de derechos constitucionales consagrados clara y expresamente en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Repetimos, nos resulta lamentable. Y luego, un disidente, fenomenalmente hablando, escribió una opinión que a mí me pareció... Martínez Torres. Claro, me pareció bien interesante. Si tú la tienes ahí, Henry. Él, entre muchas cosas, decía: se penaliza al pueblo, y cuando dice al pueblo es a la fiscalía, por no procesar a un acusado que por fuerza mayor no se podía procesar. Que en efecto era imposible celebrar el juicio en medio de la emergencia. Y dice: la culpa es del Ministerio Público por no hacer lo imposible. Eso es lo que él le dice a la juez Claro. presidenta. Como que le dice: usted está echándole la culpa al ministerio por no hacer lo imposible. Y termina diciendo dos oraciones muy contundentes. Dice: parece que con los vientos huracanados el sentido común se fue volando también. Ojalá lo encontremos de nuevo, aunque sea debajo de los escombros que esta decisión nos deje. Él también dice que esta decisión es más dañina que los dos huracanes de categoría 4 que azotaron a Puerto Rico. Finalmente, pues, la sentencia se emitió, se prevaleció la decisión del TA, del Tribunal de Apelaciones, y esto es importante para la población en general, porque para que sepan que esa detención preventiva no importa si hay un huracán, si hay un terremoto, si hay un tornado, si hay un tsunami. Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos. Porque es pero- sentencia. pero- no es tan vinculante. Es Eso lo que sentencia. estamos diciendo. Sí, pero lo utilizan persuasivamente, y Claro. yo estoy seguro que estas opiniones de conformidad que estamos viendo ahora se van a convertir en Pero precedentes. a mí, antes de que podamos llegar a otros puntos, a mí me parece interesante porque ese mismo juez que habló de que se fue volando, Ajá. él menciona rápido en principio, en muchos lugares del mundo, luego de un desastre natural, las cárceles quedan en mal estado y los reos se escapan. Tras el azote de los huracanes Irma y María, eso no pasó en Puerto Rico. La estructura de nuestras cárceles resistió el embate de la naturaleza. No obstante, Ay, los sí, huracanes Irma y María no lograron lo que ahora este tribunal. Sí. Abre de par en par los barrotes de la prisión para que salgan a la calle los sumariados que no fueron procesados durante la emergencia. Es bien interesante esa expresión, abre los barrotes. Porque ahora, si esta opinión, que es sentencia, se volviera opinión en un DPR, cualquier desastre natural podría abrir la oportunidad, entonces, ver el contrato aquí de cuán atado está la fiscalía versus la libertad y la dignidad del ser humano. Esos son para mí Sí. los dos principios que chocan aquí. Pero tanto el juez Estrella como la juez Orono dijeron que la decisión en nada afecta a que el proceso criminal Claro, continúe. definitivamente. Eso también es importante decirlo. O sea, la detención preventiva por no prestar fianza, cuando usted presta fianza, usted se va para su casa. Claro. Y la garantía es que tiene que comparecer porque hay una fianza allí Ujú. que está impuesta y que usted prestó. Pero que esta detención preventiva y que cuando usted se va mediante habeas corpus de la cárcel No cancela el trámite no judicial. cancela No. el trámite criminal y penal que está en su No. contra. O sea que la Simplemente lo fiscalía aplaza. que la fiscalía sigue con sus procesos. Pero O sea, que todos sabemos que, o sea, en la judicatura todos están muy pendientes contando los días del calendario porque no quieren arriesgarse. ¿Tú o crees que estén tan pendientes? Definitivamente están pendientes porque se tienen que contar los calendarios, muchos periodos de caducidad, periodos de prescripción, el habeas corpus es uno. Pero cuando tú dices la judicatura, Pero es acuérdate que- que el derecho es jugado, así que son las partes las que están pendientes Claro, a todo claro. esto. Pero también los jueces deben de estar pendientes. O sea, yo entiendo que sí. Yo estuve, como saben, estuve un tiempo trabajando en la Sociedad para Asistencia Legal y allí, después del huracán, se utilizaba mucho la excusa de María por parte del Ministerio Público para decirle al juez: deme un chancito más para someter esta moción, deme 5 días, deme 10 días. Y eso molestaba mucho a la defensa porque si bien es cierto que ellos no pudieron trabajar ese periodo de tiempo, ¿verdad? En el tribunal,
sí podían esforzarse un poquito más y radicar las mociones y no dilatar el proceso, porque este proceso es bastante extenuante, especialmente el de este proceso criminal y penal. Entonces, para fines de juicio, que también es importante mencionarlo, la jueza Oro nos dice que para fines de juicio, el juicio comienza para estos fines, o sea, los fines de habeas corpus, el juicio comienza en el juramento preliminar del jurado o en los casos que se celebre por tribunal de derecho, que el tribunal, pues, el juez decidiendo allí, no hay jurado, es cuando el primer testigo presta juramento. Sí. Que eso también es importante decirlo, ¿verdad? Para términos procesales. Y Henry, ¿tú estás de acuerdo con la disidente o con...? Fíjate, estoy de acuerdo con la de conformidad. Bueno, yo también. Estoy de acuerdo con la de conformidad. Yo creo que fue una buena decisión. O sea, Para mí Lo esa es la dice- decisión de sentido común. es la de sentido común y la lógica, porque muy bien lo dice la jueza, los eventos atmosféricos no pueden menoscabar los derechos constitucionales que tienen todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Y esto es un derecho fundamental que está relacionado, no intrínsecamente relacionado con un juicio rápido, pero sí está relacionado con que el acusado pueda impugnar la prueba, pueda presentarse ante la prueba, pueda probar su caso más allá de duda razonable. No, es que el habeas corpus está conectado con nuestro derecho a la libertad. Si tú eres un... Claro. Acuérdate, en Puerto Rico y en Estados La Unidos presunción de inocencia. se presume tu inocencia. Y entonces tú vas a tener a un presunto inocente La lógica encarcelado. Exacto, la lógica de la detención es que la lógica de habeas corpus es que no tengamos allí por un término excesivo y abusivo a Claro. una persona que es inocente. Claro. Claro, porque es contrario a nuestro sistema de derecho. Entonces, tenemos estos dos argumentos, vamos a ponerlo en contexto. Una de las situaciones es, pasa una catástrofe como María. Sí, Están estos detenidos que ya su término de detención preventiva va a llegar a los 6 meses. Entonces, para los que nos están escuchando, por María, ¿se interrumpe ese término de 6 meses o debemos liberarlos porque nuestra Constitución les garantiza unos derechos de tener una detención preventiva que no dure más de 6 meses? bueno, esto es por sentencia, pero no se paraliza. Pero Hay que ya echarlo a la paraliza. calle. Hay que excarcelarlo. No se puede mantener allí por más de 6 meses, a excepción de las dos cosas que dijimos, que fue el El fraude y cuando se está viendo la procesabilidad del acusado. Lo que Sí. sucede también es que si se decide para paralizar ese término por lo que fue María o por ese tipo de situaciones, también se podría prestar no solamente una antítesis con lo que establece nuestro sistema jurídico, nuestra Constitución y estos derechos del acusado, sino que también se podría prestar para otras arbitrariedades y que se argumente en unos casos para dejar más tiempo a la persona, no, porque esto es una situación apremiante, esto es una situación de fuerza mayor, Bueno, siempre y se que le utiliza escua- como una excusa. Siempre que el Estado demuestre que hay necesidad de apremiante, siempre se va a justificar. Lo que pasa es que el peso de la carga de la prueba cae en el Estado. Y qué bueno que en esta sentencia no fue así. Y es bien interesante porque ya, por ejemplo, en el Tribunal de Apelaciones, en Pueblo de Puerto Rico versus Juan Rivera González, ya utilizó esta sentencia de forma persuasiva para resolver Eso su fue caso. en julio. Sí, para resolver su caso y ya a este preso también lo liberaron. Y eso es del Tribunal Supremo. No, esto es de apelación. De apelaciones. Sí, esto todavía no es... Pero yo lo encontré y me pareció interesante porque ya lo utilizaron como Claro. la sentencia para fundamentar su posición. Y es que es bastante persuasivo porque finalmente puede llegar al Supremo y bajar mediante opinión mayoritaria. Es que no entiendo por qué no bajó mediante Opinión. opinión. Eso no sé Un por tema qué. como este no se debería Tal vez por dejar en la- una mera Sí, sentencia. por la premura tal vez. Pero si lo resolvieron el 4 de enero de 2018. Esta de De ahora. Alexander. No sé por qué. Pero nada, Buena ellos sabrán, pregunta. ellos sabrán. Hay que invitar a los jueces del Supremo a preguntarle por qué habrán tomado esta decisión. Y por si acaso, esto de la habeas corpus está en la sección 2 del artículo, sección 11 del artículo 2, que es la Carta de Derechos de nuestra Constitución. Así que, ¿algo más que quieran añadir? El habeas corpus está
como tal en la sección 13. Pero en la sección 11 del artículo 2 es lo que se establece que la detención preventiva antes del juicio no va a durar más de 6 meses. Y entonces, esto trae una enseñanza. Si usted, ahora que está escuchando, no, fue acusado y está detenido preventivamente, usted cuente esos 6 meses. Si no le celebran un juicio, ¿qué va a decir, Albert? Habeas corpus. Habeas corpus. Muy bien. Eso es importante. Bueno, amigos, gracias por escucharnos. Los esperamos. Gracias, Alondra. Gracias, Albert. Gracias, Joel. Y a ustedes, amigos, los esperamos en otra ocasión de su podcast En Contexto. Hasta luego.